en el subsuelo. Él es interesante porque él es una solución individual, pero que puede acoger a varios sectores de la energía, por ejemplo, petróleo, carbón, los biocombustibles, la energía geotérmica y los petroquímicos en sí, todos ellos separados, y también a la electricidad. La solución es de que el CCS es otro módulo de cada operación de la energía, ¿sí? Entonces no es solamente, él no es solamente para guardar el CO2, sino que también él es una unidad, imagínenselo como una, ¿cómo decir? Como otra máquina específica de una planta generadora de electricidad. Ahora, para saber dónde están en el mundo, cuáles son los más importantes, la mayoría, como les dije, están en Estados Unidos y en la Unión Europea, en China, que están también comenzando, y las dos únicas de Latinoamérica están aquí en Brasil. Son offshore y son operadas por Petrobras, pero ellas son únicamente durante el proceso de ¿cómo se llama? Ahora no sé cómo se dice en español. Advanced Recovery. Si por ahí alguien me dice cómo es, recuperación avanzada, lo siento. Recuperación avanzada. Entonces, sabiendo eso, sabiendo cuáles son los desafíos del CCS y sabiendo por qué es necesario, porque hasta Bill Gates, si por ahí vieron en Netflix, esa medio biografía que hicieron sobre él, él invirtió en una planta de CCS que está funcionando actualmente. Para que sepan, las más importantes están en Algeria, Brasil y en Noruega. Noruega tiene varias de diferentes tipos, pero las más relevantes son las que procesan gas natural, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? No sé, escuché un ruido. ¿Ok? Ahí la pregunta es, ¿dónde entramos los geólogos? ¿Cierto? Los geólogos entramos en cómo es que vamos a guardar ese CO2 en el subsuelo. Aquí para entender ahora vamos a ver unas abreviaciones, ¿sí? Vamos a ver unas abreviaciones que es CCS, CCUS, BECS, DAX. Esas abreviaciones son la primera, la de CCS, CCUS, solamente almacenamiento, y la otra, cada una que tiene una U, es uso del CCS, porque podemos ver que una vez uno atrape el CO2, retira el CO2 de la atmósfera, él puede ser utilizado ya sea para abonos, ya sea para productos químicos, ya sea para petróleo, para recuperación avanzada, ya sea para crecer o aumentar el crecimiento de los productos agrícolas. Y también ahora está siendo usado para modificar los genes de la caña de azúcar, en específico para crear biocombustibles. Entonces, esta tecnología ha abierto unas puertas para la investigación que son bastante interesantes y no solamente se queda en la geología. Para ustedes saber, las DAX, esa es una de las que tiene Bill Gates, que ella retira el CO2 directamente del ambiente por medio de unos filtros y luego los almacena en el subsuelo. Si podemos ver aquí, podemos ver cómo sería un ciclo de CCS esperado, que sería producir petróleo, separar el CO2 del petróleo in situ, luego redireccionar ese CO2 hasta un hub de CCS y inyectarlo en la mejor zona, la zona específica donde ustedes vayan a tener su planta de CCS. Ahora, las particularidades, ¿dónde podemos almacenar ese CCS?
Ahí podemos ver, no sé cuántos de ustedes ya saben sobre geología del petróleo. El CCS tiene los mismos paradigmas. Está en unas capas específicas, necesita que sea seguro, o sea, que él no escape a la atmósfera de nuevo, porque entonces no hicimos nada, y que el volumen de poros donde va a ser guardado sea suficiente como para atender a toda esa oferta de CCS que estamos produciendo. Las más usadas actualmente son en los acuíferos salinos por la disolución y por la facilidad que exige. Los acuíferos salinos están más someros en relación a otras capas prospectivas. También estamos en capas de carbón y en esta, también como recuperación avanzada de petróleo, tenemos recuperación avanzada de metano, que serían las llamadas coal bed methane. Tenemos también en campos maduros o depletados, que sería la opción la opción más saludable o la más rápida, porque los campos maduros ya son bien conocidos. Entonces tienes sísmica, tienes perfiles de pozos, tienes integridad, tienes toda una cantidad de datos que ayudaría a que tu prospectividad de CCS fuese más rápida y más y con menos riesgos. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo clásico de recuperación avanzada. Entonces pueden ver que en superficie el CCS lo siento, alguien está llamando. El CCS no es una unidad específica, como por ejemplo un pozo de petróleo, que es una única unidad que tú puedes ver. El CCS es modular, existen varias partes y no todas ellas necesariamente tienen que estar cerca una de la otra, y la facilidad aquí es que las pipelines que ya existen por la industria del petróleo serían una de las soluciones para mover ese CO2 de un lugar a otro. Entonces, es por eso que todo el mundo está apostando ahora por el CCS, porque la infraestructura existe, ¿sí? El potencial, dónde es que podríamos tener CCS nosotros en particular. Si ustedes están viendo aquí en este mapa, salta a la vista de una vez la cuenca de los llanos. Y la cuenca de los llanos es la que se perfila como la zona para implementar CCS en Colombia, porque es donde tenemos los campos maduros, donde la actividad petrolera ya ha estado por muchos, muchos años, y donde se tiene el know-how del subsuelo, ¿sí? Obviamente existen otras restricciones para el CCS, que no es solamente tener la roca específica para inyectar, sino que tenemos otros problemas adicionales. ¿Dónde está el CCS o dónde está el CO2? Necesitamos, el CO2 tiene que estar cerca o relativamente cerca de donde vayas a inyectarlo. O debe existir una infraestructura específica que te deje mover todo ese CO2 hasta el lugar de inyección. Y esos son los mayores desafíos que vamos a observar y que estamos observando. En este caso, pueden ver aquí esta parte. Esta es la cuenca del Paraná, es donde yo estoy donde desarrollé mi maestría. Y aquí, ¿dónde está mi mouse? Y aquí está la cuenca esto es el offshore brasilero, el presal brasileño, y es donde está la única planta de CCS de larga escala de Latinoamérica. Está ahí, ¿por qué? Porque hubo una regulación específica que prohíbe la quema de CO2 o de gas natural en el ambiente. Entonces, Petrobras tuvo que salir con una opción, la opción más económica posible, para deshacerse de esa basura que tenían. Y como en 1970 comenzó en Estados Unidos la
la utilización de CO2, no como gas únicamente, sino como un gas disuelto en una solución para recuperación avanzada.